Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan todos los que nos escuchan. Este es el Fucking Awesome Show, un podcast dedicado a hablar de código, café y otras cosas. Sean bienvenidos al episodio número 3, titulado No hay mal que por test no venga. Espero que se la pasen muy bien a nuestra compañía, así que ya sea que estén escuchándose en el trabajo, haciendo ejercicio en un camión o conduciendo en tráfico o en la comodidad de sus casas debido a la contingencia del famoso COVID-19, pónganse cómodos que estamos a punto de iniciar el show. Iniciamos este podcast hablando con los participantes y bueno, eso haríamos si tuviésemos porque no hay nadie aquí conmigo el día de hoy, porque más que nada por la contingencia que se está viviendo por la pandemia del COVID-19, pues todo el mundo está en su casa y se intentó hacer una prueba con Discord, pero pues el ancho de banda de internet no es suficiente como para hacer la transmisión, así que lo dejamos de lado y pues bueno, aquí estoy otra vez yo solo de nuevo, pero bueno, eso no significa que vamos a detenerlo ya que vamos a continuar con este podcast semana con semana para ser diligentes en nuestra travesía a hacer este podcast. Pero bueno, pasando de lado los temas que hemos vivido esta semana, pues ha sido una semana muy ajetreada. Sobre todo empezando por el caso de la pandemia, que pues ya tenemos varios casos en el país en el que vivo. Y pues ya muchos gobiernos locales han decidido recomendarles a sus habitantes que pues traten de no salir lo menos posible a la calle, únicamente para realizar actividades pues que sean requeridas, como pues ir a trabajar, en el caso de aquellos que no pueden hacerlo desde casa, o pues hacer la compra. O sea, son cosas muy muy necesarias, ya que pues si no, como nos morimos. Pero pues fuera de eso, creo que las demás actividades quedan un poco canceladas, vamos a decirlo así. Y pues eso provoca que mucha gente tenga pues pánico y empiece a hacer compras a lo loco, compras de cosas innecesarias. O sea, ¿quién necesita 200 rollos de papel higiénico? Digo, yo no sabía que el virus provocaba chorro, pero esa es una cosa que pues está muy muy mal. Deben dejarle para las personas que de verdad no tienen en ese momento, digamos, papel en su casa y pues tengan que ir a adquirirlo. Así como alimentos congelados que pues compran cantidades ridículas que estoy casi seguro que no van nunca en su vida a utilizar por el tiempo que estén en su casa, lo cual es bastante estúpido. Y pues bueno, nos tenemos aquí todos aquellos que tengan pues la oportunidad de trabajar desde sus casas, pues échenle ganas, y todos los que no puedan pues hay que tratar de tener el menos contacto con la gente posible. Si conocen algún negocio local donde iban a comer, pues obviamente mientras menos gente haya en la calle pues no van a vender tanto, así que si pueden tener alguna forma de conseguir comida de ellos o de alguna fonda que esté cerca de su casa, pues hay que tratar de consumirles a ellos, porque pues son los que se ven más afectados por esta contingencia. ¿Y qué podemos hacer mientras hacemos esto? Pues hay mucho internet, el internet nunca se acaba. Pueden escuchar 1000 podcasts, les podría recomendar un buen. Pueden ver videos de YouTube, pueden aprender algo, pueden aprender a hacer, no sé, pizza al horno, en lo que está en su casa, cualquier tiempo libre que tengan, pues pueden hacerlo de su casa. Hay muchas cosas, actividades que hacer. El internet es muy muy grande y no tiene fin, créanme. Bueno, pasando a otras cosas fuera del virus, ya que pues es el tema como principal, ha sido en esta semana y bueno, desde hace tiempo, pues hay que tocar otros temas también, pues, aunque pues también hay que ver cómo lo haces. Diego, en esa semana también se vio la conferencia de PlayStation, donde presentó el PlayStation 5 y créanme que me pudo valer, no, la verdad es que no. A media pandemia, pues estos güeyes llegan con su consola y la verdad es que su presentación fue muy aburrida. En resumen, tiene disco duro, estado sólido y es retrocompatible y ya. No, sus specs la verdad no son la gran cosa. Digo, son mejores que su PlayStation 4 Pro, pero pues la verdad es que ni es el momento indicado para hacerlo. No va a tener el auge que podría haber tenido en otro punto. Así que pues, PlayStation definitivamente no debe hacer esa presentación, sobre todo por, ¿qué digo? No conocía a nadie que me dijera, es que estuvo bien chida. Nada, es que estuvo muy aburrida. Y bueno, ¿qué otra cosa interesante pasó esta semana? Ha habido delfines en los canales de Venecia. Con eso que no hay gente, pues ahora tiene delfines, lo cual es muy interesante. Y hubo una pelea de monos en Tailandia,
Sí, como los monos les daban de comer los turistas y que se supone que hay letreros que dicen no alimentes a la fauna local y pues se nota que a la gente le importa muy poco y pues ahora que no hay turistas pues empezó a salir la fauna local a buscar alimento y fue muy divertido. Pueden buscar el video en YouTube, es muy extraño ver a los monos pelearse a media calle y con la poca gente que hay pues ahí eran demasiados monos. Fue muy extraño. Bueno, eso es lo que ha pasado esta semana. Un resumen un tanto corto, vamos a decirlo, pues ya que no fuera de la pandemia, que pues podremos hablar de ella, pero pues no es el punto del podcast. El punto es hablar de cosas que nos interesen y pues esta pandemia va a seguir y hay que tratar de entretenernos en otra cosa, en lo que pasa y salir de la casa lo menos posible y lavarse las manos, por favor, lávense las manos. O sea, sé que hay gente que ni siquiera lo hace cuando no hay ese tipo de contingencias, pero por favor ahorita lávense las manos. Yo he visto gente salir del baño sin lavarse las manos. Eso es bastante asqueroso. Y pensar que a esa persona le das la mano para saludarlo, no. Por favor, lávense las manos. Y bueno, o sea, todo por esta sección. Espero que les haya agradado. Si tienen algún comentario de lo que se tocó en esta sección, no duden en participar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar con el usuario Fucking Awesome Show, así todo pegado, como lo escuchan. Fucking Awesome Show. ¿Quieren que algo que hablamos aquí sea tema central o dejar algún mensaje para esa sección? Pues escuchamos sus comentarios, sugerencias o preguntas, ¿vale? Y ahora, sin más preámbulos, vamos a pasar al tema central de este podcast. Iniciamos el tema central de este podcast. Les recuerdo que si quieren que hablemos de un tema en particular, no deben dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales. Tomamos sus opiniones en cuenta a la hora de decidir un tema para cada podcast, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de un tópico que esperamos que les guste, porque es un tema que muchos desarrolladores, sobre todo cuando van iniciando en su carrera, tienden a ignorar. Estamos hablando del unit testing, ¿va? En programación, unit testing, o también conocido como prueba unitaria, es la forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código. Por ejemplo, en diseño estructurado, a esta unidad de código se le puede conocer como una función o un procedimiento. En diseño orientado a objetos, esta puede ser una clase. Esto sirve para asegurar que cada unidad funcione de forma correcta y eficientemente por separado. Además de verificar que el código hace lo que tiene que hacer. Verificamos que sea correcto el nombre de la función, los tipos, los parámetros, el tipo que devuelve y si el estado inicial es válido, si el estado final también es válido. Todo ese tipo de cosas se pueden probar con unit testing, ¿vale? La idea de escribir estos casos de prueba es para que cada función no trivial o método en el módulo sea escrito de tal forma que cuando lo probamos sea de forma independiente al resto. Estas pruebas junto con las pruebas de integración, también conocida como integration testing, y ya hablaremos más adelante en otro episodio sobre integration testing, se asegurará y pondrá prueba para el funcionamiento correcto del sistema. Y así asegurarnos que no tenga pruebas o errores que no se hayan capturado al inicio cuando se desarrolló y pues poder evitar ciertos problemas que pueden causar al futuro al no haber capturado ese tipo de errores a tiempo, ¿vale? La idea de hablar de unit testing es más que nada pues para que muchas personas que no escriben unit testing pues empiecen a hacerlo, ya que es algo que como desarrolladores tendemos a obviar mucho y que simplemente no lo hacemos. Yo mucho tiempo cuando trabajaba al inicio de mi carrera no escribía muchos unit testing, la verdad es que no hacía prácticamente nada de unit testing, lo cual muchas veces provocaba que tenía que reescribir mucha parte del código, ya que suscitaban errores que no había pensado en un momento. O sea, cosas tan fáciles como, ok, estoy validando que me llegue un booleano y si esto hago esto, si es false hago esto, pero ¿qué pasa si es un defined? O sea, sí, estoy de acuerdo que si yo lo valido bien con un undefined debería tratarse como un false, o si es un null debería tratarse como un false, pero ¿qué pasa si me llega un string? Y ese string, digamos, dice hola. El string es un true, pero yo no espero un string. ¿Y qué pasa si hubo un error a la hora de mandarlo a llamar y ese string está mandándose mal al método? Pues primero debo evaluar que sea un booleano o convertirlo. Cosa que pues tampoco será muy ideal, ya que si conviertes un string que diga hola,
a booleano, pues va a ser true. Así que la función va a pasar, y que es algo que podría no suceder, podría muy difícilmente suceder en la vida real, ya trabajando con el código en producción. Pero son cosas que tenemos que probar y que no siempre se hace estas pruebas unitarias. Y al igual que con el integration testing, que eso es después de haber trabajado, más bien, perdón, a diferencia del integration testing, que eso es después de haber hecho el código, el unit testing se recomienda hacerlo antes. O sea, y que tu código pase las pruebas, ¿ok? No escribir las pruebas para que pase y Jenkins pase y ya. Digo, es muy fácil escribir si 1 es igual a 1, entonces pasa y ya tengo test, pero no estoy probando absolutamente nada de mi función. No es lo correcto. Y sé que podría esto irse también un poco de la mano con el tema de Test Driven Development, pero no lo vamos a tocar el día de hoy. Ese es un tema que tocaremos más adelante en algún otro episodio. Pero una cosa que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que escribir las pruebas para asegurarnos que nuestro código funciona correctamente, y no solamente escribir las pruebas por pasar al Jenkins o porque pase mi prueba de npm run. Bueno, si estamos usando JavaScript, pues sería npm run test. O si estamos usando otro lenguaje, pues asegurarnos que es el encargado de los tests, pues que los pase correctamente y ya. No, la idea es que nuestro código sea aprobado correctamente. Y es una cosa que muchos developers tienen problemas al inicio, pero ya luego lo entiendes. ¿Qué pasa si quieres probar tu código y se te hace muy difícil probarlo? Es sencillo. Si tu código es difícil de probar, está mal escrito. Así que tienes que volver a la mesa y plantearte de nuevo las cosas y hacerlo de otra forma, de tal forma que a la hora de probar sea más sencillo. Y si tu código es fácil de testear, significa que está muy bien hecho. Así que eso nos ayuda también a todos los desarrolladores a escribir mejor código y mejorarnos la calidad de de tal forma que, pues, nuestro código no siempre va a ser perfecto. Al final de cuentas nos podemos equivocar, pero mientras menos nos equivoquemos, creo que nos conviene a todos al final de cuentas. Porque recuerden, siempre va a haber otro developer que va a trabajar sobre el código que tú hiciste, y si no lo entiende y sabe dónde vives, yo me preocuparía mucho. Así que les recomiendo empezar a escribir código que sea probable y escribir sus pruebas correspondientes. Pero eso también lleva a otro problema. Muchas veces muchos developers dicen: es que mi código no lo puedo probar, me va a tomar más tiempo, bla. En ocasiones, si escribimos un buen código, es muy fácil probarlo. Así que, como ya comentamos, si tu código es difícil de probar, es porque no está bien hecho. Así que te recomiendo que empieces a moverle un poco más a tu código y que lo hagas un poco más entendible. Y al inicio nos va a costar a todos nos va a doler hacer unit testing, créeme. Yo lo he vivido, es un martirio si no sabes por dónde empezar. Y la verdad es que hay que echarle coco, porque es una cosa que sí nos conviene a todos hacer buen unit testing. Pero bueno, ya dejando de lado de qué es unit testing y para qué nos sirve, vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa cuando no haces buen unit testing, no tienes pruebas en tu código, o qué estupideces puedes hacer. Había una vez un proyecto, no voy a decir el nombre, pero ellos tenían un pequeño software que se encargaba de decirle a los doctores qué cantidad de medicina tenían que darle al paciente dependiendo de su estatura, peso, etcétera. O sea, variables, pues, que para que la medicina pareciera muy potente, y si no le dabas una dosis correcta, pues el paciente si no le dabas la dosis suficiente, no le hacía efecto al paciente, y si le dabas extra, pues lo ponías en riesgo de muerte, o más bien de sufrir consecuencias. Estos desarrolladores hicieron un software el cual pues les permitía a los doctores meter sus datos y ya, y con eso obtener el resultado. Pero hubo un pequeño error que nadie tomó en cuenta. Al parecer, los doctores descubrieron que si metían los datos en lugar de metían los datos de cierta forma, les daba el resultado inmediatamente, no se tardaba tanto tiempo. Pues esto era porque el software reutilizaba los datos del paciente anterior, lo cual provocó que se le diera a los pacientes una mal prescripción y les daban más medicamento del que necesitaban, lo cual provocó en que varios pacientes tuvieran consecuencias de salud y otros pues perdieran la vida. Y es una cosa que puede pasar en la vida real. Hay desarrolladores que trabajan con software que los médicos utilizan, y si ese software llega a fallar y el médico cree fielmente en el software,
va a causar problemas y alguien va a morir. Estos doctores se dieron cuenta del error porque al hacer los cálculos a mano se dieron cuenta que no coincidían. Y eso fue, pues, ¿sabes qué? Lo voy a seguir haciendo a mano. ¿Para qué uso el software? ¿Para qué usamos el software si nos va a decir mentiras? Y eso es por no haber probado el código correctamente. ¿Vale? Tal vez la mayoría de los que estén escuchando esto no les toque trabajar en software que dependa del que la gente dependa su vida de él. Y espero que no, porque si a mí me toca, pues las pobres personas se van a morir. Así que es una razón por hacer pruebas. Me tocó una vez estar en un proyecto que simplemente nunca se probaba nada, se mandaba así directo, tal cual como está. No tenían software de control de versiones, no nada, era un caos, la verdad. En una ocasión, a una persona se le ocurrió la brillante idea de hardcodear una llave, ¿ok? Y como no había pruebas, nunca se probó de que la llave siempre era la misma. Así que al final de cuentas absolutamente todos los resultados se basaban en la variable que estaba hardcodeada y nunca se dio cuenta de un error, lo cual provocó que pues, los resultados que salieran eran erróneos, pero nadie se dio cuenta, absolutamente nadie se dio cuenta, hasta que alguien dijo, oye, eso está hardcodeado aquí y nunca se cambia. Y ni modo de decir a las personas que usaban el software de que todos sus cálculos que habían hecho anteriormente estaban mal. Yo no sé cómo lo solucionaron, la verdad. Yo me fui después de eso. Pero sí fue una cosa extraña, ya que nadie notó el cambio del lado de los que usaban el software. Nadie notó esa pequeña discrepancia, que todo estaba basado en eso. Y pues fue hasta que a un desarrollador le tocó tocar ese archivo, se dio cuenta que esa variable estaba hardcodeada, lo cual pues es bastante ridículo. Historias así hay muchas. La verdad es que hay empresas que han perdido millones de dólares solo porque un mal push a producción de algo que no se probó. Y es algo que puede llegar a pasar en la vida real. Así que yo les recomiendo que prueben su código antes de mandarlo a cualquier lado, porque así al menos aseguran de que al probar su código, ustedes probaron que funcionase individualmente de forma correcta, o sea, únicamente la unidad, que el input que ustedes le dieron les daba a dar una salida. Y no solamente probar en un solo caso de uso, sino todos los casos de uso. ¿Qué pasa si le mando esto? ¿Qué pasa si le mando aquello? ¿Qué pasa si fuerzo que falle? ¿Y cuáles son los casos en los que puede fallar? Y asegurarme que mi código de verdad haya testeado esos, más bien esté preparado para recibir esos datos, y qué hacer en caso de que pues, no sean datos correctos, o cómo comportarse de forma debida. Y también es una forma que nos sirve para saber si nuestro código ha sido probado 100%. No siempre es fiable, pero es una forma de empezar a asegurarnos del coverage. El coverage se refiere a que nuestro código de pruebas haya tocado todas las líneas del archivo, o sea, que haya ejecutado todas las líneas que tiene el archivo por dentro. Esto nos ayuda a asegurarnos que no haya ni una sola parte del código sin probar. No siempre es posible llegar al 100%, pero es una meta que tenemos que ponernos en la mente a la hora de escribir estos tests. Y eso es en cuanto a por qué debemos escribir tests, ¿verdad? También me tocó una vez en un proyecto que por alguna razón tenía tests muy bien por parte de los desarrolladores que utilizan tests, pero pregunté, oye, ¿por qué aquí no hay test? Y la respuesta fue, es que los borramos para que corriera. Y eso, otra vez les digo lo mismo, no hay que hacer los tests, o en este caso borrar, solo para que pase Jenkins o el CI que tienen. Hay que hacer los tests para asegurarnos que nuestro código va a comportarse de la manera esperada, porque si no se comporta de la manera esperada va a causar problemas. Imaginen que tienen un componente, ¿vale? Este componente recibe en sus props un booleano o un archivo, un string. El pensamiento normal de una persona sería, ¿por qué voy a probar si me estás mandando un string o un booleano si el de arriba debería haberlo probado? Sí, no debes hacer eso. Tienes que probar que tu código sea el que se asegure de que sea booleano o string, y no depender de los demás. Pues ¿para qué lo hago si los demás lo van a hacer, verdad? No, esa no es la forma de hacerlo. Tienes que asegurarte que tu unidad de código esté preparada para todos los casos que pueden existir. Así que pues traten de hacer esto. Escribir esto es difícil, es horrible, yo sé lo que les digo. Al inicio les va a costar mucho trabajo, pero recuerden,
Los tests mejoran la calidad del código y la mantenibilidad. Es como cuando tu doctor te dice, come más vegetales, haz más ejercicio. Son cosas que no quieres hacer, pero pues las tienes que hacer si no quieres que tu cuerpo se vaya al carajo, ¿vale? Así que recuerden, código con test fallido o mal escrito hace que sea más difícil encontrar errores y aún más difícil arreglarlos. Así que traten de que su código tenga test siempre. No importa que sea test muy básico, por algo se empieza. Pero tengan como objetivo escribir todo el test, todos los casos de uso de su test, ¿vale? En ocasiones se van a encontrar archivos muy grandes, 1000 líneas de código y ni siquiera tienen test. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que escribir el test para ese archivo de 1000 líneas de código? No. Tienes que refactorizar ese archivo para que sea más legible para todos los nuevos desarrolladores que entren en ese proyecto y asegurarte que tengan sus pruebas. Porque si quieres probar un archivo de 1000 líneas, lo puedes hacer. Te va a costar mucho trabajo, pero lo puedes hacer. Y ese no es un caso ideal. El caso ideal es que todos los archivos puedan ser probados y no sea tan difícil. Porque mientras más difícil sea el test de hacer, es porque el código no está bien hecho, ¿vale? Y hasta aquí vamos a hablar del tema central. Tardamos un poco menos de lo normal, pero es más que nada porque el tema da para mucho debate, y como ahorita me encuentro solo, es más informativo y qué es lo que pueden hacer en caso de que tengan que hacer test. Así que pasemos a las conclusiones de este tema. Ahora iniciamos con las conclusiones del tema central de este podcast. ¿Qué se pueden llevarnos escuchas respecto al tema? ¿Vale? El día de hoy, más que conclusiones, hablaremos de cuáles son las mejores prácticas que deberías tener en cuenta cuando hagas unit testing. Recomendaciones que les damos con base en documentos que hemos leído, experiencia propia, y cómo no destruir todo el código que tienen con una prueba. Primero, las pruebas unitarias tienen que ser independientes, ¿vale? Si se produce cualquier tipo de mejora o cambio en sus requerimientos, las pruebas unitarias no deben verse afectados. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una función que le mandas un 1 y te devuelve ese 1 en array, si yo modifico esa función, pues debe regresarme exactamente lo mismo. Si yo tengo una función que le mando un string de una palabra y me devuelve como array los caracteres dentro del array, pues no importa si yo hago una mejora de voy a hacer la validación que si es un string, bla, si es un string, o asegurarme de que no sea una función o lo que sea, pero a final de cuentas mi entrada es la misma, es un string, y mi salida tiene que ser exactamente la misma, un array en este caso. Si yo hago modificaciones, no debo modificar la prueba que ya existe, debo crear una nueva prueba para probar el nuevo caso que se acaba de meter. Por ejemplo, digamos que esta función que recibe un string y ahora devuelve un array, yo le meto una validación en el medio que es: si este string es igual a pizza, entonces devuelve un array del 1 al 10. O sea, un array con 10, con números, ¿verdad? Del 1 al 10. Este es un caso especial, pero no por ello modificar la prueba que ya existe. Voy a crear una nueva prueba para validar este caso, ¿vale? Porque las pruebas unitarias tienen que ser independientes. Si yo modifico una prueba para que esta pase, estoy haciéndolo mal. Y más de una vez les va a pasar de que necesitan modificar la prueba para que esta pase, porque hiciste un cambio. Pero para algo están las pruebas. Si la prueba falla es porque el código que modificaste está mal, no está haciendo lo esperado. Así que lo que tienes que modificar es el código para que pase la prueba y no la prueba para que pase el código, ¿vale? Y otra recomendación es: prueba solo un código a la vez. No quieras probar un archivo de 1000 líneas con un solo test. No. El código no es lineal. Puedes mandar a llamar funciones externas. Puedes tener callbacks. Puedes tener switches, ifs. El código no es lineal. No esperes probar con una prueba probar todo el código. Prueba partes independientes del código. Volvemos al ejemplo del string. Si yo tengo una función que es un string y me devuelve un array,
Si tiene más variaciones dentro, no espero probar todas las variaciones con una sola prueba. Debo hacer una prueba por cada caso de uso que tenga ese código. Siguiente. Sigue un esquema claro. Puede parecer algo secundario, pero no lo es. Sé también consciente de a la hora de nombrar tus unit tests, ¿vale? Trata de ponerte de acuerdo. Checa qué esquema sigue tu equipo. Van primero los fail first. Van primero el happy path. ¿Cómo los vas a nombrar? Probablemente tu equipo quiera nombrarlos como nombre del proyecto, espacio, función, espacio, whatever. Finalmente el nombre. Trata de tener un nombre consistente y que sea legible. O sea, no solamente es un test, función 2, función return bla. No, tienes que poner en el test algo entendible como test unit, no sé, digamos que quieres probar si devuelve false. Test y function returns false when, y escribes no sé, posiblemente estás mandando una función y te están esperando la función y devuelve false. Estás probando un caso muy específico. Trata de nombrarlos que sea bastante entendible para cualquiera que llegue a ver los tests. Porque en el caso de que alguien más modifique el código y un test esté fallando y vaya a ver el test y no lo entienda, por lo menos el nombre le puede dar un entendimiento de qué es lo que hace y qué es lo que posiblemente él movió que hizo que este fallara. Otra recomendación que se les puede dar es cualquier cambio necesita pasar el test. ¿Ok? En el caso de producir un cambio en el código de cualquier módulo, asegúrate de que hay una prueba unitaria que corresponda a ese módulo y que éste pasa las pruebas antes de cambiar la implementación. ¿Ok? Si vas a probar algo, si vas a modificar algo, primero asegúrate que pase las pruebas antes de tocar el código y ya después modifícalo. Y asegúrate, una vez terminado, asegúrate que pasen las pruebas. Y si vas a modificar un archivo que no tiene ni una sola prueba, ¿qué crees? Te va a tocar hacerla. Así que hay que prepararnos para hacer pruebas porque es un mundo bastante grande. Finalmente, la última aclaración que les podemos dar es: corrige los bugs significados durante las pruebas antes de continuar. Asegúrate de realizar esta corrección antes de proseguir con la siguiente fase del ciclo de desarrollo de software. Acostúmbrate a realizar cualquier prueba regularmente mientras programas. Cuando más código escribas sin testear, más caminos tendrás que revisar al final para buscar errores. Así que mientras estás escribiendo tu código, ve escribiendo las pruebas. O escribe las pruebas antes de hacer el código, pero pruébalos regularmente, porque va a llegar un punto en que ya escribiste 1000 líneas de código y no vas a saber por dónde empezar a probar. Así que trata de probar tu código con regularidad mientras estás trabajando en él. El testing no solo ayuda a eliminar la mayoría de los bugs antes siquiera de que el producto sea lanzado al público, sino que lo más importante, nos ayuda a escribir un buen código, modular y correctamente estructurado. Aquel código del cual no resulte fácil hacer testing tampoco va a ser fácil de mantener o de buguear. Por lo tanto, no es buen código. Las pruebas no son opcionales. Un software sin pruebas es una bomba de tiempo a punto de estallar. Esto lo saqué de un blog. Es una frase que se me hizo muy interesante, ya que tiene muchas verdades que pasan en el desarrollo en general. Si no tienes unit testing, es más difícil de detectar bugs. Si tienes unit testing, es más fácil detectar dónde está el error y enfocarte únicamente en eso en lugar de estar debugueando toda la aplicación para ver dónde falla y arreglar el bug. Te va a costar más trabajo. El código que no sea fácil de mantener, como ya lo mencionamos anteriormente, es un código que es difícil de mantener, difícil de debuguear. Así como si no está bien escrito y no hay unit testing, tu código puede ser una bomba de tiempo. No sabes cuándo vas ya a tener un archivo de 2000 líneas de código sin probar y que está tronando toda la aplicación y no sabes por qué, porque no tienes pruebas. Así que la recomendación es que escribas pruebas con regularidad. Puedes empezar de lo más básico y conforme vayas teniendo más pruebas pequeñas y más, te va a ser más fácil
no tienes que escribir todas las pruebas de golpe. Trata de hacerlo con tiempo, tómate tu tiempo para hacerlas y vas a ver que no te va a resultar tan horrible como podría parecer. Y hasta aquí las conclusiones del tema de unit testing. Esperamos comentarios. La verdad es que es un tema muy interesante. Estoy casi seguro que nos puede dar para un podcast de discusiones sobre mejores prácticas. Eso lo dejaremos más adelante. Esperemos que nos apoyen con sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden, nos pueden buscar con el usuario Fucking Awesome Show en Twitter. Ahí o Facebook también nos pueden buscar como el Fucking Awesome Show. Ahí nos pueden dejar sus comentarios respecto a este podcast. Y si quieren que le demos seguimiento con un debate, trayendo más personas que estén interesadas en participar y dar su opinión respecto al unit testing, ya que es un tema muy grande y que cada quien puede tener su opinión respecto a ello. Pero bueno, hasta aquí las conclusiones y pasamos al final de este podcast. Y sin más que añadir, solo nos queda agradecerles a todos los que nos escucharon durante el transcurso de este tercer episodio del Fucking Awesome Show, así como todos los que nos acompañaron para grabar este episodio, que no es nadie, ¿verdad? Pero se los agradecemos de todos modos. Si les gusta lo que escuchan, no duden en compartir este podcast con todos sus conocidos a lo largo de hecho por del internet. También les recordamos que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, ya sea en Anchor, Facebook, Instagram, Twitter, con el usuario Fucking Awesome Show, todo pegado, así como lo escuchan, Fucking Awesome Show, FOKINOSOMSHOW. Allí les responderemos cualquier duda, pregunta, comentario o sugerencia que tengan para este podcast, tanto para los temas que tocamos en este como para el formato que manejamos. Además de que cualquier sugerencia será tomada en cuenta para futuros episodios. También les recordamos que pueden buscarnos tanto en Spotify como en iTunes, iVoox y en la plataforma de Google de podcast. Ahí apreciamos mucho que se suscriban al podcast para que no se pierdan un solo episodio y nos ayuden pues para crecer un poco más en esto de los podcasts, ¿verdad? Y bueno, creo que eso sería todo por este episodio. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, no duden en contactarnos. Y no queda nada más que desearles buena salud a todos. Traten de, ya saben, lavarse las manos, no tocarse la cara constantemente, tratar de mantener su distancia a la medida de lo posible y pues no salgan de su casa a menos que sea pues para trabajar, ¿verdad? Y bueno, conseguir también pues comida, ¿verdad? Porque no necesitamos para vivir. Y esperemos que esto no crezca a mayores y que todos estén sanos y salvos. Sobre todo no necesariamente porque te vayas a enfermar, tú que me estás escuchando, sí, te estoy viendo a ti, sino toda la familia que tienes que puede ser más vulnerable. Y hasta aquí será todo, recuerden, hasta aquí el tercer episodio. Nos despedimos, nos vemos en el futuro, cuídense, lávense las manos y nos vemos en el futuro. Bye.